Hola, ¿qué tal mis queridos Birrawers? En el vídeo de hoy os voy a enseñar algo que nada, no tiene gran importancia, es simplemente, bueno, historia de la cerveza, parte uno. Oh yeah. Pues sí, hoy vamos a hablar de historia de la cerveza. Según los estudios realizados, lo que viene siendo lo que conocemos como cerveza, esta bebida tan estupenda, tiene, bueno, pues aproximadamente unos 10.000 años. Hay quien afirma que más, y no es para menos, porque en 2018 se encontraron unos restos en Israel que databan de 13.000 años a fecha de hoy. Lo más impresionante no es que tenga 13.000 años esos restos, sino que habla de unos restos de cerveza que está, digamos, sobre unos, no sé, unos 2.000 y pico de años antes de iniciarse en lo que viene siendo el cultivo en sí mismo de los cereales. Porque tenéis que saber que para hacer cerveza pues se necesitan cereales. Actualmente se utiliza sobre todo cebada, trigo, etc. El caso es que hasta que el hombre no se puso en serio y dijo, oye, pues que me voy a poner a cultivar, ¿vale? Porque es que necesito hacer pan y necesito hacer cerveza. Y para eso pues necesito cereales. Entonces, cultivar implicaba que los pueblos dejaban de ser nómadas, o sea, que se desplazaban por diferentes territorios, para empezar a ser sedentarios y crear las primeras poblaciones, bueno, afianzadas en un territorio, lo que vienen siendo las primeras civilizaciones. Así que podemos decir que casi 2.000 años antes de empezar las civilizaciones, la gente ya hacía pan y bebía cerveza. O sea que, eso sí, no es hasta unos 4.000 años antes de Cristo que se encuentran textos tallados en piedra, concretamente en alfabeto cuneiforme, pues los primeros indicios de fabricación de cerveza. Es más, se han encontrado en la antigua Mesopotamia textos que hablaban, bueno, sobre la elaboración de esta bebida. Y no solo elaboración, sino, bueno, en fin, era un poema a su diosa, Ninkasi. Una cosa súper curiosa, porque era un poema que te decía cómo tenías que hacer la cerveza. Muy, muy instructivo. De la antigua Mesopotamia luego pasó a Egipto y a las zonas colindantes como Asia. El caso es que como Egipto tenía esa manía de expandirse un poco por el Mediterráneo, haciendo lo que viene siendo comercio exterior, que se conoce ahora, pues bueno, digamos que fue llevando hacia la gente que conocía pues el saber hacer de sus recetas, de su cerveza, y bueno, pues se fue extendiendo por lo que viene siendo la zona mediterránea. Hay quien dice que fueron los cartagineses quienes introdujeron en la península ibérica la elaboración de cerveza, pero en un asentamiento en Soria, en el valle de Ambrona, se han encontrado restos de cerveza que datan, no os lo perdáis, de 2.400 años antes de Cristo, y en Lleida desde el 1100 antes de Cristo. O sea que yo creo que los cartagineses llegaron y nosotros ya estábamos haciendo cerveza, pero bueno. Posteriormente llegaron los romanos, se pusieron a invadirlo todo y claro, evidentemente en sus incursiones aprendieron también a hacer cerveza. Claro, estuvieron en Egipto, estuvieron luchando con los cartagineses, bueno, digamos que los romanos absorbían mucha información de las culturas que ocupaban y la iban extendiendo. Era una manera de, bueno, de absorber, pues eso, conocimientos y expandirlos. Una buena forma de llevar la cerveza a todas partes. Pero no todo era bueno en el Imperio Romano, porque entre ellos y los griegos, digamos que no le dieron muy buena publicidad a la cerveza. Digamos que la fabricaban, pero no era precisamente para los poderosos, y digamos que era para la plebe. Por consiguiente, los ricos, al no beberla, pues la consideraban un producto que no era adecuado para ellos. Así que sí, se extendió a través del Imperio Romano, pero no porque los altos cargos dijeran, sí, sí, esto es un producto cojonudo, vamos a mandarlo a todas partes, vamos a hacer que todo el mundo lo conozca. No, se fue llevando, pues seguramente porque los mismos soldados
eran conocedores de la fabricación y allá donde iban, pues la fabricaban. Para que veáis cómo era la gente, Cornelius Tacitus, que era un político de la época, pues tuvo el mal atino de llamar a la cerveza vino corrupto. Eres muy malo, tío. Eso no se dice de esta bebida. Si te gusta el vino, pues dedícate al vino, pero no insultes a la cerveza, hombre. Es que, de verdad. Más adelante, en el 476, con la caída del Imperio Romano, bueno, pues digamos que la cerveza se vio relegada sobre todo en mayor parte a los países del este de Europa, del centro, los nórdicos. De ahí que, bueno, pues los países escandinavos, los países germánicos, tengan esas costumbres más arraigadas que los países del sur, que tienen más costumbre de vinos. El caso es que ya fuera en un país o en otro, como el catolicismo estaba impregnando todos los sectores, ya que había sido y era, evidentemente, la religión del imperio, aunque hubiera caído, pues la religión lo impregnó todo, cae el imperio, pero el catolicismo se queda. Y claro, ¿sabéis qué pasa? Pues que con la iglesia hemos topado. Los monjes se dedicaban, entre otros muchos productos, pues a elaborar cerveza, evidentemente, pues con las materias primeras que le cobraban a la gente como tributo, pues para irse al cielo. Sí, les decían a la gente que, bueno, que había que tributar a la iglesia y tenían que darles, pues, en forma ya fuera de dinero como de especias. En este caso, pues, en las zonas donde había grandes cultivos de cereales, pues se les aportaba cereales. En fin, el caso es que en una época tan oscura como la Alta Edad Media, la gente tenía la costumbre de morirse por beber aguas sucias. ¿Qué pasaba? Que la gente que bebía cerveza, digamos que sobrevivía con mucha más facilidad que la gente que bebía agua de ciertos pozos en los que, bueno, pues igual habrían unos cuantos muertos por allí y claro, el agua no era muy limpia, que digamos. Esa, entre otras causas, fue, bueno, lo que hizo que la cerveza se convirtiera en la bebida clerical por excelencia, sobre todo, como ya he dicho, en la zona del norte y del este de Europa. Sin embargo, por aquí por el sur, bueno, pues los monasterios tenían sus viñedos. Pero volviendo a la cerveza, los curas, los monjes, etcétera, etcétera, bebían cerveza, bueno, pues como un alimento básico, porque de hecho es un alimento. Y como ya he dicho anteriormente, pues se puede sobrevivir a base de beber cerveza y comer naranjas. Pero bueno, como naranjas en aquella época no tenían, supongo que sobrevivían pues como cualquier otro, borrachos perdidos y muriéndose jóvenes. Yo digo, vive deprisa, muere joven y deja un cadáver o ve. El caso es que seguramente morirían siendo más viejos que otra gente que no bebía cerveza, que solo bebía agua, vamos. Hemos de tener en cuenta que la iglesia no solamente no pagaba impuestos como hacía el resto de la plebe, y esto fue así durante unos 5 siglos aproximadamente, sino que encima cobraba a esa misma plebe también impuestos, como ya he comentado antes. No solamente se cobraba en especias, también le cobraba a las cerveceras que no eran eclesiásticas, les cobraba lo que viene siendo el grut. ¿Recordáis que estuvimos hablando del origen del lúpulo, el grut, etcétera, etcétera? Bueno, pues el grut, esa mezcla de hierbas, las preparaban los monjes, porque claro, eran los únicos que tenían conocimientos. En una época tan oscura como la Edad Media, los conocimientos se quedaban dentro de los muros de los monasterios y bueno, los conocedores de toda planta medicinal y aromática, pues podían encontrar toda la información en los libros que tenían y podían hacer las mezclas de grut, bueno, pues con las necesidades que tuvieran. Y se aprovechaban de eso vendiéndoles el grut a los cerveceros de fuera. Pero en el siglo XI ya empiezan a pagar impuestos y eso a la iglesia no le gusta.
Con lo cual dicen, pues no pensamos pagar. Entonces los nobles dijeron, no pasa nada. Os cerramos los monasterios y os cerramos las cervecerías. Y bueno, pues por desgracia muchos monasterios y por consiguiente muchas cerveceras se quedaron sin fabricar. Cosas que pasan. Al final la iglesia y la nobleza acaban chocando. Maldita economía. Pero bueno, a la iglesia aún le quedaba el tema del Grut y tiraba por ahí. Lo que pasa es que ya se habían empezado a descubrir, bueno, los usos del lúpulo, lo cual a la iglesia no le hacía mucha gracia y decía que el lúpulo, bueno, como dijo Sor Hildegarda, hacía que el hombre estuviera triste y no era adecuado para que la gente lo usara. Lo que pasa es que la gente que no era monástica decía, mira, a mí me importa un pepino, yo lo que no quiero es tener que pagarte a ti para poder hacer yo cerveza. Si tú te has quedado sin forma de vida porque no puedes fabricar cerveza, pues yo qué sé, ponte a trabajar y deja la iglesia. Y así, pues bueno, se empezaron a utilizar los lúpulos en diversos sitios. No fue un boom ni fue algo, digamos, que fuera creciendo paulatinamente. Fue creciendo en diferentes puntos, de diferentes maneras, dependiendo de, bueno, de la disponibilidad que había en las zonas y dependiendo también un poco de la bravura y del coraje que tuvieran los cerveceros de la época para hacer cambios en sus cervezas y en sus recetas. Total, ya no iban a usar Grut, así que, oye, nos lanzamos con el lúpulo y a ver qué pasa. En fin, lo vamos a dejar por hoy porque la historia es muy larga y no os voy a resumir tantos siglos en un solo vídeo. Pues espero que os haya gustado. Si os ha gustado, muchísimas gracias. ¿Que no os ha gustado el vídeo? Pues no lo entiendo por qué, si yo soy súper entretenido. No pasa nada, cerráis la ventana y todos están amigos. No puedo gustarle a todo el mundo. No soy dinero. El dinero le gusta a todo el mundo, ¿no? Pues no soy dinero, lo siento. Si ya me estáis siguiendo, muchas gracias. Si no me estáis siguiendo, dale al botoncito de seguir, porfa. Va. Compartidme con vuestras amigas, con vuestros amigos, con vuestros padres, con todo el mundo. Quiero ser internacional. Muchísimas gracias. O sea, no quiere decir que... Joder, qué puto coñazo, de verdad.